Capítulo 261. La resolución vacilante de Kureomado, definitivamente no es así. Es solo una coincidencia. Ama Byakuya descartó la idea de inmediato. De no haberlo mencionado Eto Yoshimura, realmente no se habría dado cuenta de la coincidencia para nada. Por supuesto, Eto sabía perfectamente bien que Byakuya no era tan superficial ni predecible. Solo estaba tomándole el pelo. ¿Así? Aunque supongo que de todas formas las chicas Ghoul son más de tu gusto que las humanas, ¿no? Eto cambió de ángulo en su burla. Basta de tonterías. A Byakuya no le daban ganas de seguir con ese intercambio. Está bien, está bien. La expresión de Eto se tornó alegre. Pero una vez que fusionemos nuestras organizaciones, definitivamente tendremos que darles una buena sorpresa a los Uasu. De verdad quiero ver las caras que pondrán esos malditos Uasu cuando llegue el momento. ¿Qué clase de sorpresa les estás planeando? Preguntó Byakuya con algo de curiosidad. Eto se acercó de inmediato al lado de Byakuya y le susurró algo al oído con un aire de gran misterio. Distrito 1, sede central de las SG. Byakuya, Kureomado y Akira Amado estaban discutiendo en ese momento la reciente operación de supresión del OUL. El OUL sin matar Y. El OUL tuerto, ¿eh? Kureo suspiró. Nunca imaginé que hubiera dos OULs. Cuando había ayudado a los investigadores especiales a derrotar al OUL, creyó que por fin había logrado su venganza. Pero resultó que su objetivo había estado completamente equivocado desde el principio. Al que habían derrotado era al OUL sin matar, no al verdadero OUL tuerto. El verdadero OUL tuerto había descendido y los había derrotado a todos en cuestión de momentos. El propio Kureo había perdido el conocimiento de inmediato. La que realmente mató a mamá, debería ser ese OUL tuerto que apareció después, dijo Akira. Lo más probable, concordó Byakuya. Hablar de este asunto con el padre y la hija Amado lo dejaba sintiéndose algo conflictuado. Pero, creo que ya estoy listo para rendirme, dijo Kureo, con una expresión teñida de tristeza. Solo derrotar a LOL sin matar nos costó muy caro. Pusimos casi todo lo que tenía las SG y apenas lo logramos. Y la verdad, durante la pelea pude notar que no quería enfrentarse a nosotros. Tuvo más de una oportunidad de matarnos a cualquiera de nosotros, y sin embargo no lo hizo. Sus instintos eran agudos y no se habían embotado en combate. Podía sentir que el llamado OUL sin matar, más que pelear contra ellos, parecía estar buscando la muerte. No sabía por qué el OUL sin matar actuaría de esa manera, pero su punto era este. Apenas habían ganado contra un oponente que estaba activamente tratando de morir. Kureo miró a Akira. He escuchado lo que pasó. Que Akira se encontró con ejecutivos del árbol Aogiri que la atacaron ese día. Si el investigador Amaa no hubiera llegado a tiempo, Akira quizás no lo habría contado. No quiero perder a otro familiar. En la búsqueda de venganza contra el OUL tuerto, tanto él como Akira habían estado a punto de morir durante la operación de supresión del OUL. Su propia muerte no significaba nada. Habiendo dejado de preocuparse por su propia vida desde hacía mucho tiempo, no vacilaría ante la muerte. Pero Akira era diferente. Habiendo perdido ya a su esposa, era absolutamente incapaz de soportar perder a su hija, su única familia que le quedaba. Y la parte más frustrante era que a pesar de sus enormes sacrificios, el OUL que habían derrotado era el OUL sin matar, no el OUL tuerto. Todos estos factores contribuían a la vacilación de Kureo. Había llegado a aceptar que le faltaba la capacidad para vengarse del OUL tuerto. La próxima vez que se enfrentara a él, lo más probable era que muriera. Si fuera solo su propia muerte, bien. Pero no quería que Akira siguiera el mismo camino en la búsqueda de venganza. Sus palabras sobre rendirse también estaban pensadas para que Akira las escuchara. En cuanto a él mismo, seguiría encontrando maneras de formar investigadores excelentes. Shinohara Yukinori, Oujiko Usuke y Koutaro Amon habían sido sus antiguos subordinados, todos investigadores sobresalientes. Reconocía que aunque le faltaba la capacidad para vengarse personalmente, tenía la capacidad de entrenar a otros. Formar más investigadores excelentes para oponerse al OUL tuerto. Eso no era verdaderamente rendirse. Padre. Akira se quedó momentáneamente sin palabras. Nunca había tratado de disuadir a su padre de su obsesión con la venganza. Pero escucharle decir que estaba listo para rendirse tampoco se sentía como algo malo. El odio era complicado. Imposible de juzgar simplemente como correcto o incorrecto. No había una respuesta moral clara cuando se trataba de la venganza. Pero si su padre muriera algún día en la búsqueda de venganza, ella quedaría destrozada. Así que escuchar a su padre vacilar por fin le trajo un pequeño alivio. Al menos de esa manera, no lo perdería también a él.
El peso del tema dejó a Byakuya sin saber qué decir, especialmente dado que tocaba los asuntos privados de la familia Amado. La pesada atmósfera duró solo un momento antes de que Kureo volviera a hablar. Según el análisis del cuartel general, el Owl tuerto parece ser el hijo del Owl sin matar. ¿Tiene alguna perspectiva al respecto, investigador Ama? El territorio del Owl sin matar, el distrito 20, era su jurisdicción. Correcto. El Owl tuerto debería ser en efecto el hijo del Owl sin matar. Byakuya pensó para sus adentros que por fin podía aportar algo normal a la conversación. Según los informes posteriores a la batalla, el Owl sin matar ha envejecido considerablemente en comparación con hace 10 años. En contraste, el Owl tuerto se ha vuelto mucho más poderoso y robusto. Podemos confirmar que el Owl sin matar es anciano, mientras que el Owl tuerto está en su mejor momento. Además, sus formas Kakuja hace 10 años eran extremadamente similares. La forma actual del Owl tuerto solo cambió porque experimentó una metamorfosis. Ese nivel de parecido no es posible entre Owls que no están relacionados. Así que podemos deducir que las acciones del Owl sin matar siempre han sido para proteger a su hijo, el Owl tuerto. Pero desde su primera aparición hace 10 años hasta ahora, no hay registro de que haya matado a nadie, de ahí el nombre sin matar. Probablemente es un anciano que expía su pasado y por su hijo. Por eso probablemente parecía tan decidido a morir cuando peleó contra ustedes. Byakuya ofreció su análisis. Su razonamiento era sólido. Cualquiera podía ver que un Kakuja tan altamente desarrollado como el Owl sin matar no podría haber sido incapaz de matar a nadie. Solo que durante estos últimos 10 años, o más precisamente, los más de 20 años desde que se enamoró de Ukina, Yoshimura había dejado de empuñar su cuchillo y se había vuelto apacible. Un Ghoul con emociones como las de un humano, qué repugnante. Kureo sacudió la cabeza. Así es como sigo sintiéndome respecto a esos Ghouls. Pero si alguna vez tuviera la oportunidad de sentarme y tener una conversación de verdad con ese, el Owl sin matar, creo que sería bastante interesante. Kureo señaló de repente su propio cuello. Pensándolo bien, cuando esa criatura tuvo la oportunidad de cortarme la cabeza, pareció fallar deliberadamente. En realidad quiero preguntarle cara a cara si eso fue intencional. Capítulo 262. Llámame suegro. El Owl sin matar debería seguir vivo. Se dice que fue rescatado por ese misterioso Ghoul llamado Madara. Quizás algún día tengas la oportunidad de hablar directamente con él, investigador Mado. Byakuya dijo esto sabiendo que si el momento era oportuno, él mismo podría organizar semejante encuentro. ¿Investigador Mado? Kureo lo corrigió de inmediato con una expresión seria. Creo que podrías simplemente llamarme suegro. Eso sería más apropiado. Nota. En Japón, la forma más común sería Otou-san papá, el investigador Mado está bromeando otra vez. Byakuya sonrió con algo de torpeza. Sabía que Kureo tenía la costumbre de soltar bromas con una cara completamente seria. Akira permanecía sentada sin expresión y en silencio, pero sus ojos delataban una turbulencia evidente. No estaba bromeando recién. Kureo afirmó con naturalidad. Akira me preguntó una vez cuándo fue mi primer beso con su madre. Mis instintos me dijeron de inmediato. ¿Podría ser que tú y Akira ya se hayan besado? Sus palabras estaban pensadas para confirmar esto con Byakuya y Akira al mismo tiempo. Byakuya no sabía cómo responder, ya que tenía que considerar los sentimientos de Akira. La compostura de Akira se resquebrajó aún más. La expresión de calma que mantenía con tanto cuidado estaba a punto de quebrarse. Mientras tanto, otros investigadores en el área habían escuchado las palabras de Kureo. La zona de descanso del salón principal no podía estar ocupada solo por los tres. ¿Un beso? ¿Qué significa eso? ¿Será posible que el investigador Amaa y la investigadora Amado ya? Obviamente eso es lo que significa. Y vino directamente del propio Mado-san, el padre de Akira. Recuerdo que Akira Amado era bastante popular dentro de la SSG. ¿Cuántos chicos van a terminar con el corazón roto ahora? Si la competencia es el investigador Ama, entonces cualquier otro no tiene nada que hacer. Además, una belleza tan destacada como la señorita Amado naturalmente tendría estándares altos. Los investigadores comenzaron a charlar con entusiasmo. En ese punto, Akira finalmente no pudo aguantar más y se puso de pie. Al ver su movimiento repentino, los investigadores que la rodeaban guardaron silencio. Se dirigió a Kureo. Padre, has bebido demasiado. Deberías ir a casa a descansar. ¿Eh? Hoy no he tomado nada de alcohol. Kureo respondió de inmediato. No, definitivamente estás borracho. Akira no estaba dispuesta a ceder.
Comenzó a empujar a Kureo hacia la salida. Kureo no opuso resistencia y se dejó empujar por Akira fuera de la sede central de la SSG, sabiendo que solo estaba avergonzada. Aunque la personalidad de Akira era muy similar a la de él, seguía siendo una mujer joven. En comparación con él, naturalmente era más propensa a avergonzarse, principalmente porque Kureo había dicho esas cosas frente a tanta gente. No hace falta ser tan tímida. Ya se besaron. Ahora es el momento de lanzar una ofensiva feroz y sellar el asunto. Afuera, Kureo ofreció su consejo. Akira mantuvo su fachada sin expresión. Esto es asunto mío. Padre no necesita preocuparse. Padre debería concentrarse en cuidar su propia salud. Las heridas de la supresión de LOL todavía no han sanado del todo. Deberías ir a casa a descansar bien. Está bien, está bien. Entendido. Me voy entonces. Antes de irse, Kureo dejó un último comentario. Cuando veas una oportunidad, aprovéchala bien. No esperes hasta que sea demasiado tarde para arrepentirte. Akira no dio ninguna respuesta. ¿Quién sabía qué pasaba por su mente en ese momento? Después, Akira volvió a la zona de descanso y se sentó de nuevo en su lugar de siempre, con la expresión sin cambios. Como si no hubiera pasado nada en absoluto. ¿Y el investigador Mado? ¿Ya se fue a casa? Preguntó Byakuya. Sí, no se sentía bien. Fue a casa a descansar, respondió Akira con calma. Ya veo. Byakuya asintió levemente. Después de eso, ninguno de los dos habló. La atmósfera se volvió incómoda. Todo a causa de ese beso durante la operación de supresión de Lour. Akira en realidad no había estado mentalmente preparada en ese momento. Había actuado por impulso. Sobre la última vez. Justo cuando Akira estaba a punto de aclarar el asunto, una voz inesperada la interrumpió. Senpai Ama, así que aquí estás. Airuye pasaba por casualidad por la zona de descanso del salón principal y vio a Byakuya sentado frente a Akira. Haberse encontrado con el Senpai Ama en la sede central, algo poco frecuente, hacía que naturalmente tuviera que acercarse y saludarlo como mínimo. ¿Investigadora Irei? Byakuya se dio vuelta y comprobó que efectivamente era Airu. La había reconocido solo por la voz. El tono y la forma de hablar de Airu eran bastante distintivos. A propósito, ¿es esta la compañera actual del Senpai Ama? Airu se acercó directamente a Byakuya y se sentó en el asiento a su lado. Aunque no conocía a Akira para nada, eso no la detendría de ponerse al día con su querido senpai. Así es. Esta es la investigadora de rango 2 Akira Amado. Asintió Byakuya. ¿Actual? ¿Qué quieres decir con eso? Akira captó el matiz de inmediato y dirigió su pregunta tanto a Byakuya como a Airu. ¿HMM? Ah, la señorita Amado quizás no lo sepa. En realidad yo fui la primera compañera del Senpai Amaya. Aunque solo de forma temporal. Airu le sonrió a Akira con agrado. ¿Así? De no haberlo mencionado Airu, Akira no lo habría sabido. Pero la expresión de Akira no cambió. Simplemente dijo con frialdad. De todas formas, yo fui la primera compañera oficial. Es verdad, pero una compañera temporal sigue siendo una compañera. Yo llegué primero. La sonrisa de Airu tampoco se inmutó. Byakuya notó que Airu y Akira parecían estar en desacuerdo de alguna manera, aunque no lograba entender del todo sobre qué había que competir en lo que respecta a compañeras. Akira, esta es mi compañera temporal de cuando investigaba la organización Ghoul Paja Gris. La investigadora de primera clase Airu Inei. Eso ocurrió justo cuando estábamos a punto de convertirnos en compañeras oficiales. Byakuya intervino y presentó a Airu ante Akira. Investigadora Inei. Aunque inexplicablemente encontraba a Airu algo desagradable, Akira siguió usando el trato formal por cortesía. El Senpai Ama siempre me llama investigadora Inei, pero a su compañera actual la llama por su nombre de pila. ¡Qué injusto! Airu comenzó a objetar la elección de trato de Byakuya. Capítulo 263. La llegada de Senta Katsuki, entonces, debería llamarte Airu también. Byakuya ofreció con cautela. ¡Genial! Entonces yo te llamaré Byakuya-senpai. Airu cambió su forma de dirigirse a él de inmediato también. Mientras tanto, Akira permanecía sentada tranquilamente tomando su té, aparentemente indiferente a lo que ocurría frente a ella. Ah, tengo algo que resolver, así que me voy. La próxima vez vengo a buscarte, Byakuya-senpai. Byakuya-senpai, señorita Amado, hasta luego. Con eso, Airu se levantó y se fue. Aunque hubo una pequeña interrupción, eso no le impidió a Akira decir lo que quería decir. Retomó el tema que Airu había cortado. Sobre lo que pasó la última vez, ¿te causó algún problema, investigadora Ma? ¿Exactamente qué?
Byakuya podía intuir más o menos a qué se refería, pero como Akira no lo había especificado, quería confirmarlo. Akira guardó silencio por un momento. Tomó aire internamente, luego se dirigió a Byakuya con una expresión tranquila. Me refiero a cuando te besé por la fuerza. Aunque habló en voz baja, para que los que la rodeaban no pudieran escuchar, aún así articuló cada palabra con claridad. Ese incidente en realidad no causó ningún problema, dijo Byakuya. Me alegra, fue algo que hice por iniciativa propia. Desarrollé sentimientos por ti por decisión propia. Eso es lo que quería decir. Bueno, entonces yo también me voy. Akira expuso todo con claridad, sin que su expresión delatara ninguna fluctuación emocional. Pero en cuanto terminó, se levantó y se fue. Su cara aparentemente serena en realidad ocultaba una turbulencia interior considerable. Había dicho lo que tenía que decir y se fue de inmediato, claramente porque estaba llegando al límite de su compostura. Ahora solo quedaba Byakuya sentado ahí solo. Lo que Akira acababa de decir, eso era esencialmente una confesión, ¿verdad? Sus sentimientos hacia él no lo habían sorprendido. Hasta un tonto lo habría entendido después de ese beso. Pero su franqueza al confesarlo era algo inesperado. Ahora que estaba solo, no tenía sentido quedarse ahí. De todas formas, se suponía que Eto iba a visitar el Anteiku renombrado, esa tarde. Era mejor ir al café de una vez. Distrito 20. El café estaba lleno de clientes otra vez ese día, casi todos ghouls. Antes de ir al café, Byakuya había pasado por su casa a buscar la elegante taza antigua que Yoshimura le había confiado. Para ese día, esa taza era algo muy importante. Oni-chan, la profesora Takatsuki viene hoy, ¿verdad? Al ver a Byakuya, Inami Fueguchi se acercó de inmediato a preguntar. Sí, dijo que en algún momento de la tarde. Aunque no sé la hora exacta, respondió Byakuya. Tiene sentido, al fin y al cabo, la profesora Takatsuki es una autora famosa y una persona muy ocupada, dijo Inami. Byakuya sonrió sin comentar nada. Sabía que Eto en realidad tenía bastante tiempo libre. Como autora tradicional que publicaba libros físicos en entregas individuales, no necesitaba pasar horas cada día corriendo para cumplir con plazos. Desde que había comenzado en la industria hasta ese momento, unos 10 u 11 años, había producido varias obras de extensión media a larga y docenas de piezas cortas. Una obra de extensión media a larga era de aproximadamente varios cientos de miles de caracteres por libro. Sumando todas sus obras, probablemente llegaban a varios millones de caracteres en total, con un promedio de unos pocos cientos de miles por año. Definitivamente no escribía todos los días. En el árbol Aogiri, Eto era básicamente una ejecutiva que descansaba sobre el papel, con Tatara manejando las operaciones visibles. Añade algún que otro encuentro con fans o evento similar, y esa era esencialmente la vida cotidiana de Eto. Entonces, Oni-chan, ¿tienes tiempo hoy? Si es así, ¿seguirías leyendo este libro conmigo? Inami jaló a Byakuya para continuar el libro que no habían terminado la última vez. Por supuesto que tengo tiempo. Byakuya asintió. Sabía que Oni-chan era el mejor conmigo. Inami exclamó feliz. Luego se acomodó cómodamente en el regazo de Byakuya, habiendo ya acostumbrado a ese arreglo desde hacía mucho. Además, hacía que leer juntos fuera mucho más fácil. La pequeña Inami quiere tanto a Amara-san. Touka va a ponerse celosa. Kayairimi le tomó el pelo a Inami con una sonrisa juguetona. ¿Eh? Entonces también quiero a Nane-chan. Touka lo más. Inami enmendó su declaración rápidamente. Está bien, está bien. Kaya se sintió algo incómoda. Eso no era en absoluto lo que había querido decir. De hecho, era todo lo contrario. Pero como Inami no había captado la indirecta, decidió no decir nada más. En ese momento, Mayu se acercó a Byakuya. Oni-chan, ¿podrías ayudarme a ponerme el labial? Yo sola no me sale bien. Con el sueldo mensual que recibía del gerente, había estado gastando en cosméticos y ropa bonita. El único problema era que apenas estaba empezando a experimentar con el maquillaje y todavía no sabía aplicarse el labial correctamente. Siempre le quedaba mal. La verdad yo tampoco sé cómo. Byakuya respondió con honestidad. Al ver que la expresión de Mayu se tornaba decepcionada de inmediato, Byakuya agregó rápidamente. Pero haré todo lo posible para ayudarte. Está bien. Entonces cuento contigo, Oni-chan. Mayu asintió feliz. Le entregó el labial, luego se acercó más para que le resultara más fácil alcanzarle los labios. Inami era muy buena amiga de Mayu, así que no le molestó que su tiempo de lectura con Oni-chan fuera brevemente interrumpido. Al mismo tiempo, sentía curiosidad por el labial. Quería ver cómo quedaría la Nane-chan Mayu con él puesto. Byakuya no sabía nada sobre aplicar labial.
Solo podía apoyarse en su aguda percepción para la precisión e improvisar sobre la marcha. Si quedaba bien o no era cosa del azar. Si no quedaba, solo podía decir que lo había intentado. Las mejillas de Mayu se tiñeron levemente de rojo. No había esperado que ser observada tan de cerca por Oni-chan mientras se concentraba en sus labios fuera tan embarazoso. Pero ciertamente no le desagradaba la sensación, así que no opuso resistencia en absoluto. Listo, creo. Byakuya no estaba del todo seguro. A él le parecía que había quedado bien. Por suerte, tras revisar en un espejo, Mayu pareció bastante satisfecha. Quedó tan bien. Mucho mejor que cuando lo hago yo sola. Me alegra que estés contenta, dijo Byakuya. Hola. Ama-kun y Nami-chan me extrañaron. Justo entonces, Eto apareció de repente detrás de Byakuya y Inami, saludándolos con una sonrisa y agitando la mano. Logró sobresaltar a Inami, quien se dio vuelta y exclamó. Takat. Pero antes de que pudiera terminar, Eto le tapó la boca. Eto mantuvo su sonrisa mientras hacía un gesto de SHH con el dedo. Capítulo 264. El camión que explota solo aunque Eto ya había recibido la promesa de Byakuya de responsabilizarse por su seguridad. Con tantos clientes en el café en ese momento, Ghouls aunque fueran, igual era un grupo heterogéneo. Era mejor no dejar que Inami dijera en voz alta frente a todos que era Sen Takatsuki. En lugares concurridos como este, preferiría que no dijeras mi seudónimo en voz alta, Inami-chan. Eto explicó mientras seguía tapándole la boca a Inami. MMPH. Inami asintió rápidamente, solo pudiendo emitir sonidos amortiguados con la boca tapada. Puedes llamarme simplemente Eto Ne-chan. Ese es en realidad mi nombre real. Luego Eto retiró la mano. Inami no había esperado enterarse accidentalmente del nombre real de la profesora Takatsuki. Exclamó feliz. Está bien. Eto Ne-chan. Buena chica. Eto sonrió y le dio una palmadita en la cabeza a Inami. Ya llegaste. Byakuya le sonrió a Eto. Por supuesto. No rompería mi palabra por algo así, respondió Eto con naturalidad. En realidad, había estado dando vueltas afuera del café un buen rato antes de entrar. No estaba ni cerca de tan tranquila como aparentaba. Oni-chan, ¿quién es esta bonita, hermanita? Preguntó Mayu desde cerca. Como tanto Eto como Inami medían alrededor de 150 centímetros, Mayu había asumido instintivamente que Eto tenía la misma edad que Inami-chan. Vamos, vamos. No soy ninguna hermanita. Si acaso, deberías llamarme hermana mayor. Eto sonrió. Mayu lucía totalmente confundida. Esta hermana mayor ya es una anciana de 24 años. No se nota, ¿verdad? Dijo Eto. 24. La expresión de Mayu pasó instantáneamente de la confusión a la sorpresa. En cuanto a quién soy. Eto continuó con alegría. Soy la novia rumoreada de tu Oni-chan. O más bien, debería decirlo al revés. Tu Oni-chan es mi novio rumoreado. Esa es más o menos la relación. ¿Novio rumoreado? Mayu intuyó de inmediato que esta hermana mayor tenía una relación inusual con Oni-chan. Te está preguntando quién eres, no cuál es tu relación conmigo. Y no eres mi novia rumoreada. Byakuya la corrigió con frialdad. No seas tan literal. Solo estaba bromeando. Eto se rió. Luego respondió de verdad. Soy Eto Yoshimura. ¿Y tú? Yo soy Mayu. A Mayu le llevó un momento procesar la información. Al instante siguiente, cayó en cuenta de que el apellido de la otra persona era Yoshimura. Recordando que el gerente también se llamaba Yoshimura, Mayu preguntó de inmediato. ¿Podría ser, la nieta del gerente? Incorrecto. Debería ser hija. Eto la corrigió. Ah, ya veo. Mayu asintió, algo sorprendida. En ese momento, Eto notó la posición de Byakuya y Inami. Se frotó el mentón y bromeó. ¿Así que Inami-chan y Ama-kun ya se han vuelto tan cercanos? Entendiendo lo que insinuaba la Eto Ne-chan, las mejillas de Inami se sonrojaron. Pero no hizo ningún intento de negarlo. Eto estaba a punto de preguntar dónde estaba el gerente cuando su mirada se posó casualmente en Roma Oito cerca de los platos. Había visto a Roma durante su ataque a Cochlea, así que naturalmente la reconoció. Aunque no la hubiera visto entonces, sabía quién era Roma Oito. Cuando habían asaltado Cochlea, habían intentado reclutar a Roma para el árbol Aogiri, solo para que ésta se negara con un aburrido como razón. Eto sabía que después de que Roma escapó de Cochlea, había estado rondando por Anteiku. ¿Todavía está aquí y no se ha ido? Roma también había notado la mirada de Eto. Igualmente podía reconocer al Old Tuerto en forma humana. En lugar de evitarla, Roma se acercó directamente.
Nueva clienta, me estabas mirando. Roma sonrió, haciéndose la desentendida. ¿Qué pasa? ¿Nos hemos visto en algún lugar antes? Habiendo sido ya expuesta como una payasa por Byakuya, en realidad estaba en una posición segura ahora. Entendía que solo necesitaba comportarse bien. Además, ella y Eto tenían información comprometedora la una sobre la otra, conociendo las identidades de cada una, así que se enfrentó a Eto sin miedo. Lo que Roma no había considerado era esto. Entre ella y Eto, ¿a quién favorecería Byakuya? La sonrisa de Eto no vaciló. Proyectaba aún más confianza que Roma, llegando incluso a decir abiertamente. Por supuesto que sí. ¿No nos encontramos en Cochlea la última vez? En el momento en que Roma vio la expresión de Eto, sus afilados instintos le dijeron que algo no estaba bien. Así que cuando Eto apenas había llegado a decir Cochl, Roma ya estaba tratando de detenerla. Espera, 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 espera. No puedes decir esas cosas así como así. Roma empezó a entrar en pánico, encontrándose en desventaja frente a Eto. No había esperado que esta mujer fuera como un camión que explota solo, yendo de frente con su propia autoexposición. Si se difundía que Roma había escapado de Cochlea, ya no podría quedarse en re. Al fin y al cabo, Touka y los demás todavía creían que era solo un Ghoul débil en busca de refugio. No estoy diciendo nada que no sea verdad. Pero si la señorita Oito prefiere que no lo mencione, puedo guardar silencio. La sonrisa de Eto se mantuvo. Su confianza en este enfrentamiento con Roma venía directamente de la promesa de Byakuya de responsabilizarse por ella. Desde su perspectiva, claramente valía más que esta payasa que merodeaba en las sombras. Jaja, Yoshimura-san, antes solo estaba bromeando. No te lo tomes en serio. Roma se rió para salir del paso, intentando cambiar de tema. Después, Eto dejó de molestar a Roma y dejó de reconocerla por completo. Nunca había tenido ningún respeto por estos payasos sin rumbo que solo sabían divertirse. ¿No te preocupaba exponer tu propia identidad recién? Byakuya le preguntó a Eto en voz baja. Su comportamiento de camión que explota solo lo había sorprendido incluso a él. Eto se acercó de inmediato a su oído y susurró alegremente. ¿Qué tengo que preocuparme? ¿No dijiste que te responsabilizarías por mí? Capítulo 265. El reencuentro entre padre e hija, tienes razón. Byakuya se sintió algo exasperado. Así que su carta de triunfo era simplemente, él. Observando el gesto íntimo de Eto con Byakuya, Roma entendió más o menos por qué Eto había podido autodetonarse tan despreocupadamente antes. Se sintió impotente. Desafortunadamente, ella misma ya era una anciana. Definitivamente no podía competir con Eto en ese aspecto. Así que estaba destinada a perder frente a Eto en ese frente. A propósito, ¿dónde está el gerente? No lo he visto por ningún lado. Preguntó Eto. Señorita Eto, el gerente justo subió al piso de arriba a buscar algo. Kayairi me habló desde cerca. Gracias. Voy a buscarlo. Eto mostró una sonrisa leve. Inami-chan, vamos juntas al piso de arriba. Eto se dirigió también a Inami. Está bien. Inami siguió a Eto, preparándose para subir juntas. Solo Byakuya permaneció sentado, sin moverse. ¿No vienes? ¿Siempre te has preocupado tanto por mi situación con Kusen? Eto le preguntó a Byakuya. Byakuya sonrió sin decir nada y se puso de pie. Podía notar que Eto se sentía incómoda y quería que una cara familiar la acompañara. Pero lo vio claramente sin decírselo. Arriba, encontraron no solo a Yoshimura sino también a Touka Kirishima. Con bastante personal en el café ahora, Touka podía tomar descansos arriba para estudiar. Byakuya, Inami, y esta es. Al ver a la chica tranquila y de aspecto dulce con cabello verde junto a Byakuya, Touka se preguntó quién podría ser. Nunca había conocido a Eto antes. La vez que había ido a buscar al gerente y a Byakuya al refugio, Eto se había ido momentos antes. Se habían perdido perfectamente. Eto. Yoshimura habló involuntariamente al ver aparecer a su hija. ¿HMM? ¿El gerente también la conoce? Al escuchar la reacción del gerente, Touka preguntó de inmediato. Nos volvemos a ver, papá. Eto le sonrió a Yoshimura. ¿Papá? ¿Cómo? Touka quedó atónita, mirando incrédulamente a Eto y a Yoshimura. Nunca imaginó que la chica frente a ella pudiera ser la hija del gerente. Tú debes ser la pequeña Touka, ¿verdad? Ama-kun me ha hablado de ti. Eto saludó a Touka. ¿Cómo escuchaste? Soy la hija del gerente. Ah, ¿de verdad? ¿Te habló de mí? Esto despertó el interés de Touka. Yo nunca dije nada de eso. Byakuya casi quiso replicar pero se contuvo. Así es. Dijo que hay una chica muy trabajadora y muy linda llamada Touka en este café. Eto sonrió.
Al escuchar eso, Touka se sintió a la vez contenta y nerviosa, jugueteando con el lápiz que tenía en la mano. Maldito Byakuya, ahora no puedo concentrarme en estudiar para nada. Mientras tanto, Yoshimura había ido a buscar la taza que había guardado para Eto todo ese tiempo. Ya que viniste hasta acá, siéntate y toma un café. Yoshimura le sirvió a Eto una taza de café que había preparado personalmente. Había esperado tantos años ese momento que su mano tembló levemente al servir. Las emociones lo desbordaban. Amaa-kun, y Nami-chan, ¿ustedes también quieren? Preguntó Yoshimura. Sí, gracias, gerente. Gracias, gerente. Byakuya y Jinami asintieron los dos. Eto tomó la taza. Esta taza es muy bonita. Tomó un sorbo. Era la primera vez que probaba el café de Yoshimura. Tanto Yoshimura como Eto habían sido influenciados por Ukina. Yoshimura había abierto el café ante Iku en el distrito 20 por Ukina y Eto. Eto, por su parte, disfrutaba frecuentar cafeterías para buscar inspiración creativa. Solo que, antes de ese día, Eto nunca había puesto un pie en el café que Yoshimura había abierto. ¿Qué tal está? Preguntó Yoshimura. Le importaba mucho la opinión de Eto. En comparación con su último encuentro, Yoshimura estaba mucho mejor ahora. No se quedaba sin palabras. El entorno y las circunstancias eran completamente diferentes, especialmente ahora que Eto ya no estaba en el estado en que había estado antes. La última vez, Eto había estado envuelta en vendas con solo el rostro visible, con aspecto debilitado por sus heridas. La atmósfera oscura y opresiva también había influido. Además, Yoshimura se había preparado mentalmente esta vez. La taza que Byakuya había traído de vuelta había sido pulida hasta relucir. Delicioso. Eto respondió con franqueza. Mejor que cualquier café que haya tomado en cualquier otro lugar. Al escuchar eso, Yoshimura se relajó levemente y una sonrisa de satisfacción apareció en su rostro. Pero luego Eto agregó. Sería lindo que mamá también hubiera podido probarlo. Estas palabras hicieron que la expresión de Yoshimura se congelara. Byakuya sacudió levemente la cabeza. Esta mujer realmente no se contiene, ni siquiera en un momento como este. Sigue diciendo cosas que le clavan el dedo en la llaga al gerente. Por supuesto, puede que eso haya sido el sentimiento incontrolable de Eto. Al fin y al cabo, Ukina era también la llaga de Eto. La atmósfera se volvió incómoda. Touka y Nami miraron a Yoshimura y a Eto con desconcierto. No sabían qué estaba pasando, pero la tensión hacía evidente que había un problema. Parecía ser algo bastante serio, así que tanto Touka como Inami sabiamente guardaron silencio. En ese momento, un pensamiento le vino de repente a Byakuya. Si tan solo pudiera traer a Ukina de vuelta a la vida. Esa sería la mejor solución. Pero desde un punto de vista práctico, era esencialmente imposible. Incluso si Byakuya eventualmente obtuviera el Rinnegan y dominara la técnica del camino exterior. Samsara de vida celestial, no podría resucitar por la fuerza a alguien que había muerto hacía más de 20 años. El Samsara de vida celestial tenía limitaciones de tiempo. Aquellos que habían muerto hacía demasiado tiempo no podían ser revividos. Sus almas quizás ya habían reencarnado. A menos que, este mundo no tuviera esa cosa llamada reencarnación del alma. O quizás la técnica del samsara de vida celestial pudiera ser modificada por el sistema. Entonces quizás todavía había esperanza. Capítulo 266. Ukina, mi deseo se ha hecho realidad, no te lo tomes a pecho. Solo se me escapó sin querer. Eto habló primero para romper la incómoda atmósfera. Pero la expresión de Yoshimura seguía siendo complicada. Una vez que se tocaba este tema, no podía descartarse fácilmente con un simple comentario casual. Byakuya sonrió con amargura. Esto no era algo en lo que él debiera intervenir. Era mejor dejarlo para que padre e hija lo resolvieran ellos mismos. Ukina, me dijo algo una vez. Dijo que Eto, al ser una medio ghoul, estaba destinada a no poder vivir nunca una vida ordinaria. Pero aún así esperaba que pudieras vivir una vida normal y feliz. Yoshimura habló con profunda emoción. Eto guardó silencio por un momento, luego preguntó. ¿Entonces esa es tu excusa para haberme abandonado en ese lugar? Al escuchar que la conversación se había adentrado en ese territorio, Byakuya se puso de pie de inmediato. Tomó las manos de Touka y de Inami y las guió fuera de la habitación. No era solo porque el tema fuera delicado. No habría importado mucho si Touka y Inami escuchaban esas cosas, ya que de todas formas eran todos familia. La razón principal era darle a Yoshimura y a Eto algo de privacidad. ¿Qué estás haciendo? Todavía necesito estudiar. Touka se sintió nerviosa al ser tomada de la mano de repente por Byakuya. Además, la conversación entre el gerente y su hija había despertado su curiosidad, y ahora Byakuya la estaba alejando.
Solo ven conmigo por ahora. Byakuya llevó a Touka y a Inami hasta afuera de la puerta, luego explicó. Le estoy dando espacio al gerente. Si quieren escuchar, igual pueden oír a través de la pared. Al fin y al cabo, los ghouls tenían sentidos potenciados. Podían escuchar fácilmente la conversación de adentro incluso a través de la pared. Ah, está bien. Touka asintió. La verdad también tengo mucha curiosidad sobre lo que pasó entre el gerente y la Eto Nee-chan, dijo Inami con preocupación. Entonces escuchen desde aquí afuera, dijo Byakuya. La salida de Byakuya con Touka y Inami no interrumpió la conversación entre Yoshimura y Eto. Entonces estoy en deuda con las dos. Con Ukina y contigo. Yoshimura lo admitió directamente. No había podido darle a Eto una vida feliz y había matado a Ukina con sus propias manos. Esto lo llenaba de culpa profunda hacia Eto, razón por la cual todavía no podía enfrentarla adecuadamente. Pero no había tenido otra opción. En sus primeros años, estaba constantemente bajo la vigilancia de confiarle la recién nacida Eto a Noro y había sido su única alternativa. Solo las profundidades del Distrito 24 podían evadir los ojos y oídos de los Uasuu. Y nunca se había atrevido a visitar a Eto en el Distrito 24, porque Be ya había tomado conocimiento de su hijo. De lo contrario, Noroi no habría sido asesinado cuando Eto era todavía muy pequeña. Esto demostraba que Be había sospechado desde temprano que Yoshimura y Ukina tenían un hijo. Noroi probablemente había muerto para evitar que Be descubriera a Eto. De lo contrario, los ghouls nativos del Distrito 24 no habrían podido tocar a un ghoul con clasificaciones ES como Noroi. Por supuesto, más adelante durante el período del árbol Aogiri, más allá de preocuparse por la vigilancia de Be, era principalmente un problema del propio Yoshimura. Simplemente no podía reunir fuerzas para enfrentarse a Eto. Incluso después de enterarse de que Eto se había convertido en autora bajo el seudónimo Senta Katsuki, nunca había ido a ver a Senta Katsuki ni una sola vez. Visitar a una autora humana ciertamente no habría atraído la atención de Be. Mientras tanto, cuando la propia Eto había querido acercarse a él, había visto casualmente a Yoshimura charlando y riendo con su personal. No habría sido extraño que lo odiara después de eso. No tiene sentido hablar de esto ahora. El pasado es el pasado. Fui tonta al sacar a relucir todas esas tonterías recién, dijo Eto con una expresión indiferente. No era la primera vez que decía algo así. Decía que no era gran cosa, pero en el fondo le seguía importando profundamente. Yoshimura no sabía qué decir. No sabía qué podía hacer para compensar la culpa que sentía hacia Eto. Si quieres, siempre eres bienvenida a venir a tomar café cuando quieras, dijo Yoshimura. Papá, ¿sabes? Si no hubiera aceptado el pedido de ese tipo, no habría venido hoy. Eto respondió sin rodeos. Este café está realmente delicioso, pero estar aquí no me hace sentir relajada ni feliz. Sabes que ahora soy escritora. Necesito mantener un buen estado de ánimo y mental. Me gusta ir a cafeterías para buscar inspiración. Yoshimura quedó en silencio una vez más. Sin embargo, Eto continuó. Inami-chan, Mayu-chan, todas están aquí. Y ese tipo también está. Disfruto pasar tiempo con ellas. Además, Inami-chan resulta ser buen material para mi escritura. Así que cuando esté de buen humor, puede que pase por aquí. Sí, siempre eres bienvenida. Finalmente, una sonrisa apareció en el rostro de Yoshimura. Al escuchar eso desde afuera de la puerta, Byakuya también exhaló un pequeño suspiro de alivio. Esa mujer sí tenía lengua afilada pero corazón blando. Por suerte al final no había dicho nada demasiado duro. Con eso es suficiente. En realidad no tengo nada más de qué hablar contigo, y no quiero remover esos recuerdos. Con eso, Eto apuró el café de un sorbo y se puso de pie como preparándose para irse. Antes de darse vuelta para marcharse, dejó un último comentario. Este viejo debería haberse jubilado hace mucho. Deja de andar metido en problemas. La implicación era clara. Yoshimura ya no necesitaba disfrazarse con su forma Kakuja para protegerla. Además, el Yoshimura actual ya no podía hacerse pasar por la monstruosa figura de Loul tuerto de hoy. La identidad de Loul sin matar ya había sido expuesta. Mantenerse fuera de la vista de las SG era la mejor opción. Así que en cierta forma, las palabras de Eto también eran su manera de mostrar preocupación por su anciano padre. Sí. Yoshimura naturalmente entendió el significado detrás de las palabras de Eto. Entiendo. Estos viejos huesos míos deberían en efecto jubilarse. Bien. Con eso basta entonces. Me voy. Con eso, Eto se marchó sin mirar atrás. Yoshimura contempló la taza de café que quedó sobre la mesa. Ukina, mi deseo finalmente se ha hecho realidad. Capítulo 267.
Un poco tsundere. Cuando Eto salió de la habitación, inmediatamente vio a Byakuya, Touka y Inami parados afuera de la puerta. Inami-chan, escuchar a escondidas las conversaciones ajenas no es algo que haría una buena chica. Eto le tomó el pelo a Inami. Su sonrisa hacía parecer como si nada desagradable hubiera ocurrido justo antes. Lo siento. Inami bajó la cabeza de inmediato en señal de disculpa. Guay, ahora me estás haciendo sentir mal. Eto se rió. No te lo tomes en serio. Solo estaba bromeando. En realidad eres un poco tsundere, ¿verdad? Al menos frente a Yoshimura-san. Byakuya comentó de repente. La mirada de Eto se agudizó, aparentemente molesta con la palabra tsundere. No sé de dónde sacaste esa conclusión, pero déjame corregirte. Si no hubieras interferido, ese viejo ya se habría convertido hace mucho en sujeto de experimentación para nosotros. Lo de recién fue puramente porque estaba de buen humor. Así que sí sabes que saqué esa conclusión de lo que acabas de decir, dijo Byakuya con calma. Bueno, así es el tsundere. Pero no te enojes. Creo que el tsundere en realidad es bastante tierno. Qué lástima que no pueda ganarte. De lo contrario me gustaría darte un par de golpes de verdad. La cara sonriente de Eto ahora parecía tener una marca de irritación flotando sobre ella. Está bien, dejo de bromear. ¿Entonces te vas a ir ahora? Byakuya sonrió. ¿Quién dijo que me voy ahora? Llegué hace apenas unos minutos. Solo que no tengo nada más de qué hablar con ese viejo, dijo Eto. Está bien, entonces bajemos. Byakuya asintió. Eto Ne-chan, me gustaría hablar contigo sobre tus obras. ¿Estaría bien? Inami le preguntó a Eto. Por supuesto. Bajemos juntas. Resulta que tengo bastante tiempo libre hoy, así que puedo charlar bien contigo, Inami-chan. También me dará algo de material para mi escritura, dijo Eto con calidez. Touka no dijo nada. Ya podía notar que la relación entre el gerente y esta señorita Eto era complicada. Y recordaba que el gerente era el owl sin matar, mientras que el hijo del gerente era el owl tuerto del árbol Aogiri. Lo que significaba que, esta señorita Eto era la líder del árbol Aogiri. Alguien a quien había considerado una enemiga. Nunca imaginó que esta persona resultara ser la hija del gerente y, al mismo tiempo, una autora famosa. Era casi increíble. Pero eso ni siquiera era lo que más le preocupaba a Touka. También podía notar que esta señorita Eto parecía tener una relación inusual con Byakuya. Ese tipo que Eto seguía mencionando durante su conversación con el gerente. Eso definitivamente era Byakuya, ¿verdad? La verdad, ¿por qué siempre había tantas chicas lindas alrededor de Byakuya? Ahora incluso la hija del gerente había aparecido de la nada. Pensando en eso, Touka soltó un pequeño suspiro. Pequeña Touka, ¿en qué estás pensando? ¿No bajas con nosotras? Eto se dirigió a Touka. Aunque probablemente este tipo necesita quedarse aquí un poco más. ¿O preferirías quedarte con él? Siempre le gustaba hablar con dobles sentidos. Estas palabras claramente insinuaban los sentimientos de Touka por Byakuya. Eto era bastante perspicaz en ese sentido. Podía notar de un vistazo que Touka también le gustaba Byakuya. Ah, no, voy a bajar a ayudar. Creo que ya estudié suficiente de todas formas, dijo Touka, algo nerviosa. Aunque ya le había confesado sus sentimientos a Byakuya, enfrentarse a alguien como la señorita Eto, una posible rival, seguía haciéndola instintivamente contenerse. Después de que Eto y los demás bajaron, Byakuya entró a la habitación. Vio a Yoshimura parado sosteniendo la taza de café que Eto acababa de usar. Se estaba preparando para lavarla bien y luego servir otra taza para Eto. Había escuchado afuera de la puerta que ella no planeaba irse tan pronto. Al escuchar a Byakuya entrar, Yoshimura se dio vuelta. Ama-kun, debo agradecerte una vez más. Con mi cobardía, puede que este deseo nunca se hubiera hecho realidad. ¿Cómo podría ser eso? Si usted fuera cobarde, gerente, entonces ¿quién era el owl sin matar que enfrentó a todos esos investigadores especiales aquel día? Byakuya sacudió levemente la cabeza. No consideraba al gerente cobarde. Era el momento perfecto para invocar las sabias palabras que el querido Sensei Yamori había ayudado a Kaneki a entender. El que está equivocado no soy yo. Es este mundo. Echarle la culpa a la sociedad y seguir adelante. No hacía falta más explicación. La situación que Yoshimura había enfrentado era casi irresoluble. Pocos padres habrían podido manejar la situación de Eto mejor que él. Aunque Yoshimura no debería haber tardado tanto en enfrentarse directamente a Eto, al menos había estado dispuesto a sacrificarlo todo por ella.
Byakuya, como alguien que había llegado de otro mundo, simplemente había usado medios físicos para intervenir a la fuerza en la relación entre padre e hija. No creía tener ningún derecho a criticar las acciones de Yoshimura. Este anciano padre había pasado suficiente. En la historia original, incluso había muerto a manos de su propia hija. Yoshimura sonrió levemente. No sigamos con esto. Voy a servir otra taza de café para Eto. ¿Te molestaría llevársela? Probablemente no quiere verme. En realidad, no creo que sea así. Byakuya no estuvo de acuerdo. Creo que si pasaras más tiempo con ella, su relación mejoraría rápidamente. Esa mujer puede tener la lengua afilada, pero por dentro es bastante sensible. Consentirla. Yoshimura cayó en silencio. Byakuya no había esperado que esta sugerencia pusiera a Yoshimura en una posición difícil. Porque Yoshimura no era particularmente hábil en, o más bien no terminaba de entender, ese tipo de cosas. Cuando él y Yukina se enamoraron, había ocurrido de manera muy natural, sin ningún tira y afloja. En realidad, Yukina se había acercado inicialmente a Yoshimura para investigar información sobre la organización B, y de alguna manera habían terminado enamorándose. Y como había entregado a Eto a Noroi poco después de su nacimiento, prácticamente no tenía experiencia criando a un hijo. Yoshimura podía aconsejar fácilmente a sus jóvenes como Touka y Kaya. No tenía ninguna carga psicológica al enfrentarse a ellas. Pero cuando se trataba de su propia hija, quedaba completamente perdido. Capítulo 268. Haciendo una aparición. Abajo, Eto se llevaba bien con el personal. Incluso aunque gente como Kaya y Rimi, Enji y Renji Yomo sabían que la verdadera identidad de Eto era el owl tuerto del árbol Aogiri. Pero todos se abstenían tácitamente de comentar al respecto. Al fin y al cabo, aunque Eto era en efecto el owl tuerto, también era la hija del gerente. Si el gerente no tenía objeciones, ellos tampoco tenían nada que decir. Incluso frente a Roma Oito, Eto podía mantener una sonrisa alegre en la superficie. Roma, por supuesto, también solo estaba actuando, intercambiando cumplidos. Luego Eto notó a Uasu-chika sentada leyendo un libro. Había visto a Uasu-chika antes en el laboratorio subterráneo del Dr. Kanou, así que la recordaba. Intrigada, Eto le preguntó a Kaya Irimi a su lado. Señorita Irimi, esa chica de allá también es parte de nuestro personal, ¿verdad? Sí, esa es Chika Kamishiro, la hermana menor de Rise-san. Kaya asintió. Chika Kamishiro. Eto sonrió con diversión. No causes problemas. Byakuya habló desde cerca. No lo haré. Sé lo que hago. Eto sonrió levemente, pero Byakuya seguía sintiendo que estaba tramando algo. Señorita Chika, ¿puedo llamarte así? Eto se acercó a Chika e inició un saludo. Chika levantó la vista hacia la desconocida chica de cabello verde frente a ella. Hola. Soy una de las colaboradoras del Dr. Kanou. El Dr. Kanou dice que te extraña muchísimo, así que me pidió que viniera a ver cómo estás, señorita Chika. Dijo Eto con una sonrisa. Pero estas palabras no eran para nada amistosas. Byakuya se sintió impotente. Así que en realidad sí estaba tratando de causar problemas. En el momento en que escuchó Dr. Kanou, el rostro de Chika palideció de terror. De inmediato se escondió detrás de Byakuya, aterrada de que Eto se la llevara y la sometiera a esa tortura otra vez. Está bien, deja de molestarla. Es demasiado cruel. Asustar a alguien con ese tipo de cosa así de entrada. Byakuya se dirigió a Eto. No es para tanto. Solo me estaba divirtiendo un poco con la señorita Chika, dijo Eto. Solo entonces Chika se dio cuenta de que la situación quizás no era tan grave como había pensado. Miró a Eto con confusión, preguntándose quién era esa chica. Permíteme presentarme bien. Soy la hija del gerente, Eto Yoshimura. En ese punto, Eto se acercó de repente y le susurró al oído a Chika. Y también soy el owl tuerto que tus Uasu han estado intentando atrapar con tanto esfuerzo. Al escuchar eso, Chika se quedó paralizada. Pero no me malentiendas. No tengo ninguna intención de hacerte daño. Al fin y al cabo, ya no eres una de sus cómplices. Solo quería conocerte. Eto sonrió. Solo entonces Chika finalmente se relajó. Mentalmente exhaló un suspiro de alivio. Había estado segura de que Eto había venido a vengarse. Pareces bastante cómoda aquí en el café de mi padre, comentó Eto. Sí, el gerente es una persona muy amable. Nos cuida muy bien a todos. Respondió Chika. Pero a mitad de su frase, Byakuya le tapó la boca de repente. Porque decir esas cosas frente a Eto no era prudente. ¿Así? Qué lindo. La sonrisa de Eto se mantuvo, pero internamente estaba irritándose.
Pensándolo bien, el gerente Yoshimura cuidando también a todos en Anteiku mientras descuidaba a Eto, su propia sangre. Al menos, así se veía desde la perspectiva de Eto. Por supuesto, ella sabía que Yoshimura la había estado protegiendo en secreto durante los últimos 10 años. El Owl tuerto que había atacado las sucursales de la SSG 3 veces era obviamente él. Podía deducirlo con los ojos cerrados. Incluso había dejado de lado su odio una vez, queriendo encontrarse con Yoshimura, llevando deliberadamente su novela debut, quizás esperando su elogio y reconocimiento. ¿El resultado? Bueno, todos saben lo que pasó. Nota. No vamos a repetir eso otra vez. Mira, ¿por qué no te unes simplemente a Anteiku? No, espera, ahora es. ¿No resolvería eso todo? Byakuya cambió el tema hábilmente. Ni lo sueñes. Eto puso los ojos en blanco ante Byakuya. Ver a ese viejo todos los días me daría náuseas. Solo vendré de visita cuando esté de buen humor. Principalmente porque unirse a Re no tendría ningún sentido para ella. Este era el café de Yoshimura. Podía ir y venir cuando quisiera. Su disposición a unirse a la organización Akatsuki de Byakuya era porque necesitaba su poder para cumplir su deseo. Cambiar este mundo sin sentido. Después, Eto fue a charlar con Inami sobre sus obras. También estaba recopilando material de Inami. Estaba planeando escribir una nueva obra con un Ghoul como protagonista. Su plan original era usar esa nueva obra para exponer la verdadera naturaleza del clan Asu, pero ahora sentía que debería esperar y ver qué hacía Byakuya. Por ejemplo, si Byakuya eliminaba primero al clan Asu, entonces si ella los exponía o no importaría mucho. Hablando de eso, hoy te di bastante cara, ¿verdad? Entonces, ¿no deberías venir a hacer una aparición en el árbol Aogiri? Eto le dijo a Byakuya. Por supuesto, puedes elegir revelar tu verdadera identidad solo frente a las personas en las que confías. Ella misma tampoco revelaba su verdadero rostro a los miembros del árbol Aogiri. ¿Darte cara? Claramente tú querías venir aquí por tu cuenta. Yo incluso te di una manera de salvar las apariencias. Byakuya replicó. Si no hubiera propuesto ese pedido y le hubiera dado a Eto una excusa para salvar las apariencias, probablemente no habría venido aunque hubiera querido. Su orgullo y su tensa relación con Yoshimura se lo habrían impedido. Eto le lanzó a Byakuya una mirada exasperada. Aunque eso sea verdad, no tienes que decirlo en voz alta. Ejem. Byakuya dijo con calma. De todas formas, haré otro viaje a tu árbol Aogiri. Al fin y al cabo, pronto nos fusionaremos. Además, en ese momento puedes revelarles tu identidad. No tu verdadero rostro, sino tu identidad como el Owl tuerto. Capítulo 269. Capitán interino. Cierto. Eto asintió levemente. Originalmente planeaba revelarme durante la batalla final. Revelar mi identidad un poco antes no será ningún problema. Byakuya y Eto conversaban en el rincón más alejado del local, sin ningún otro cliente cerca. Mientras hablaran en voz baja, los demás no podrían escucharlos. Creo que debería volver. Acabo de empezar a trabajar en un nuevo libro y necesito escribir un poco, dijo Eto, poniéndose de pie. Espero con ansias el nuevo libro de la profesora Takatsuki, dijo Byakuya. Ahí vas otra vez. Eto sonrió levemente. Si no apareces a apoyarme en el lanzamiento de mi libro, entonces eres un gran mentiroso. Dado el poder de Byakuya, no podía exactamente amenazarlo, así que gran mentiroso era lo más duro que podía decir. ¿Cómo no iba a hacerlo? Definitivamente estaré ahí para apoyar a la profesora Takatsuki, dijo Byakuya. Al enterarse de que Eto se iba, Inami se veía renuente. La Eto Nee-chan va a volver, ¿verdad? Por supuesto. Y Inami-chan, cuando me extrañes, siempre puedes llamarme. Eto sonrió. Está bien. Inami asintió feliz. Unos días después, el Escuadrón Cero tenía una misión que llevar a cabo. No era una operación de exterminio de ghouls. Más bien, otro grupo de reclutas de la academia estaba listo para su entrenamiento de campo. Byakuya estaba ahora sentado en la sala de conferencias de la sucursal de la SSG del Distrito 20, discutiendo los detalles con Koryu. Esta es la lista de los reclutas para esta ronda. Los llevaremos al Distrito 24 para que tengan algo de experiencia, tal como la que tuvieron tú y el investigador de rango 2 Susuya. Kori puso un documento frente a Byakuya. Rika y Sousu estaba sentada cerca, también revisando la lista. Como Akira Amado y Jusou Susuya no eran miembros del Escuadrón Cero, no estaban presentes en la sala de conferencias. Al mirar los nombres y fotos de la lista, los ojos de Byakuya parpadearon levemente. Reconoció varias caras familiares.
Kuki Urie, Toru Mutsuki, Hinshi Shirasu y Saiko Yonebayashi. Los 4 eran miembros del Escuadrón Quinx de la historia original, y todos estaban en esta lista de reclutas. En cuanto a los demás reclutas, no los reconocía. Si los reconociera, eso sería verdaderamente extraordinario. Algunos de estos reclutas deberían ser compañeros de clase que conoces, ¿verdad? Al fin y al cabo, llevas menos de un año fuera de la academia. Cory preguntó con naturalidad. Sí, aunque no somos cercanos. Solo los he visto por ahí. Byakuya asintió. Solo había conocido de verdad a Toru Mutsuki antes. No importa. Pronto los conocerás bien. Cory sonrió. Esta vez no desplegaremos el escuadrón completo. Ni Arima-san ni yo participaremos en esta operación Matarratas. El cuartel general quiere que sirvas como capitán interino del Escuadrón Cero para esta misión. Cory explicó. Además, pronto me iré del Escuadrón Cero. Lo más probable es que asumas el puesto de vicecapitán. Probablemente sea porque estoy a punto de ser ascendido a clase especial y seré reasignado. Aunque honestamente, creo que tú mereces este puesto de clase especial más que yo. Eso no es verdad. Las contribuciones de Cory-san durante la supresión de Loul merecen plenamente este honor. Eso no está en conflicto con lo bien que me haya desempeñado yo. Byakuya sacudió levemente la cabeza. Si la ceremonia de ascenso posterior a la supresión de Loul lo ascendía normalmente a investigador especial asociado o lo saltaba directamente a clase especial, no le importaba particularmente. Estos títulos eran solo puntos de fusión a sus ojos. Puntos fijos que eventualmente ganaría. No había prisa. Bueno, te lo agradezco por asumir esto. La gran batalla acaba de terminar y ya te están pidiendo que lideres un equipo de novatos, dijo Koori. No hay problema. Estar demasiado ocioso en realidad me incomoda, dijo Byakuya con naturalidad. Esta vez haré que los reclutas se reúnan directamente en nuestra sucursal. Será más conveniente, dijo Koori. Me parece bien. Byakuya asintió. A propósito, ese Owl sin matar probablemente sigue en el distrito 20, nuestra jurisdicción, ¿verdad? Cory trajo este tema de repente. Es posible. O puede que haya huido a otro lugar para esconderse, respondió Byakuya con ecuanimidad. Suspiró, el cuartel general no tiene capacidad para ocuparse del Owl sin matar ahora mismo. Todas las miradas están puestas en el Owl tuerto y en ese Madara. Hay demasiados enemigos aterradores y peligrosos en estos días. Cory se desplomó en su silla. Su última batalla contra el Owl tuerto lo había dejado completamente destrozado, y luego había aparecido un Madara aún más aterrador. La verdad es que no tengo ningún deseo de pelear con ese Madara. Probablemente tú eres el único que podría medirse con él. Cory suspiró. No me cargues todo a mí. Byakuya se sintió algo divertido y exasperado a la vez. La última vez había estado esencialmente peleando consigo mismo, y sin embargo la SSG ya lo había posicionado como su principal activo contra Madara. Si no podemos contar contigo, no hay nadie más con quien contar. Incluso Arima-san estaba indefenso frente a él. Cory se puso de pie y le dio una palmada en el hombro a Byakuya, hablando con solemnidad. A partir de ahora contamos contigo. Está bien entonces. Byakuya sonrió con amargura. Cory luego salió de la sala de conferencias para ocuparse de otros asuntos. Rikai, vamos también. Byakuya se puso de pie y se dirigió a Rikai Sousu. Sí, capitán interino Amaya. Rikai ya se había adaptado a esa forma de dirigirse a él. Al pasar por el área de las oficinas, Byakuya notó que Akira estaba haciendo horas extra incluso durante lo que debería haber sido su tiempo de descanso. Estaba investigando el caso del Gourmet y también había asumido el caso del Gran Comilón que originalmente pertenecía a Shinohara y a Suzuya. Tanto el Gourmet como el Gran Comilón habían sido confirmados ahora como estrechamente vinculados al Madara con clasificaciones SS que la SSG estaba priorizando. Específicamente, se había confirmado que eran miembros de la misma organización Goul. Akira, trabajando duro incluso en tu día libre. Byakuya expresó su preocupación. Quedarme en casa es muy aburrido. Sentarme en la oficina investigando Ghouls me va mejor. Akira respondió sin expresión. Entendible. Pero asegúrate de descansar bien. Gracias por su preocupación, investigadora Maya. Lo tendré en cuenta. Incluso mientras respondía, los ojos de Akira nunca se apartaron de los informes de inteligencia sobre su escritorio. Byakuya sintió una sensación de incomodidad indescriptible. El principal problema era que Madara era en realidad él. Akira estaba haciendo horas extra específicamente para investigar asuntos relacionados con él. Capítulo 270. La primera iniciativa. Justo después de que terminó la operación de supresión de Loul,
Una vez que había manejado todo lo que necesitaba manejar, Byakuya fue a casa a descansar. Rise y los demás habían regresado mucho antes. Tsukiyama Shuru y Matasaka Kamishiro ya habían vuelto a sus respectivos hogares. Bienvenido. Rise saludó a Byakuya en la entrada, ayudándolo a quitarse el abrigo y a ponerse ropa cómoda de casa. Rise parecía haberse bañado recién. Además de Rise, Kurona, Nashiro, Matsumae y Kanae también se habían bañado. La supresión de Loul se había llevado a cabo bajo lluvia constante y habían estado peleando empapados. Rise había regresado antes. Kurona y Nashiro todavía estaban en el baño. Sin embargo, mientras Rise le cambiaba la ropa a Byakuya, de repente captó un aroma tenue que despertó su interés. Luego de identificar cuidadosamente su origen, lo localizó en los labios de Byakuya. Byakuya, tuviste contacto de membrana mucosa con alguien, ¿verdad? Rise lo interrogó de inmediato. Contacto de membrana mucosa. Byakuya no entendió de inmediato a qué se refería. Después de una breve pausa, se dio cuenta de a qué se refería Rise. El beso de Akira debía haber dejado un aroma que Rise había detectado. Este aroma me parece algo familiar. ¿Qué chica fue esta vez? Aunque Rise nunca había conocido a Akira en persona, Byakuya había estado trabajando con Akira casi a diario, llevando constantemente rastros de su aroma. Habiéndolo olido tan seguido, Rise naturalmente lo encontraba familiar. Solo que este aroma particular del beso era demasiado tenue, lo que dificultaba que lo identificara de inmediato. Es mi compañera actual, Akira Amado. Byakuya no intentó ocultarle nada a Rise y se lo dijo directamente. ¿Ella, eh? Rise sabía de la compañera de Byakuya. Continuó. ¿Entonces te forzó a darle un beso? Sí. Byakuya confirmó. Entonces. Rise señaló sus propios labios. Bésame por tu propia iniciativa y te perdono. Está bien. Byakuya respondió de inmediato. Sin vacilar un momento, tomó la iniciativa de besar a Rise. Esta vez, en lugar de que Rise se pusiera de puntillas, Byakuya le rodeó la cintura con el brazo y se inclinó para besarla. Rise quedó brevemente atónita ante lo decidido y hábil que fue. Un momento después, sus labios se separaron. Cuando de verdad quieres hacerlo, lo haces bastante bien. Rise no pudo evitar comentarlo. Había pensado que Byakuya simplemente le daría un beso rápido y torpe y luego se quedaría ahí sin saber qué hacer a continuación. Eso era algo inesperado. Esta debería ser tu primera vez tomando la iniciativa de besar a alguien, ¿verdad? Preguntó Rise con una sonrisa. Ahora que lo mencionas, sí. Byakuya asintió levemente. Bien. Dijo Rise con sencillez. En ese único aspecto, ya había ganado. Ya fuera el primer beso de Byakuya o su primera vez tomando la iniciativa. Ella los había reclamado a ambos. Esa gata sigilosa de las SG que le había forzado un beso a Byakuya de repente parecía mucho menos amenazante. Aunque, Rise parecía haber olvidado que ella misma también le había forzado un beso a Byakuya al principio. En ese momento, Kurona y Nashiro salieron del baño, recién bañadas y cambiadas. ¿Ya volviste, Byakuya? ¿Por qué siguen parados en la entrada? Preguntó Kurona. Acabo de terminar de ayudarlo a cambiarse. Dijo Rise con naturalidad, luego se dio vuelta y entró al salón como si nada hubiera pasado. Nashiro sintió curiosidad. Había notado que Rise parecía estar de un humor inusualmente bueno. Pero Nashiro no pudo obtener una respuesta, ya que Rise no tenía ninguna intención de dejar que Kurona y Nashiro supieran lo que acababa de ocurrir. Un rato después. Byakuya, Rise, Kurona y Nashiro estaban todos sentados en el sofá. Matsumae y Kanae acababan de terminar sus tareas domésticas y se sentaron cerca a descansar. Parece que no tienes prisa por ocuparte de los Uasuru. ¿Entonces podemos simplemente relajarnos por ahora? Rise le preguntó a Byakuya. Como Byakuya todavía no les había contado a Rise y a los demás los detalles específicos del plan del Ojo de la Luna, que involucraba la existencia del sistema, ellos no sabían qué vendría después. Correcto. No hay prisa por ahora, dijo Byakuya. Les mencioné algo llamado el Tsukuyomi infinito antes, ¿verdad? Nuestro objetivo último es lograrlo. Usando el poder de estos ojos míos, cambiaremos este mundo defectuoso. Mientras hablaba, su Sharingan Mangekyō eterno se manifestó. Rise y los demás creían que estos ojos eran Kakugan mutados. Eso es lo que Byakuya les había dicho antes. No sabía nada del Mangekyō eterno. ¿El poder de esos ojos solos puede lograr esto, amo? Preguntó Matsumae con confusión. No tenía idea de qué era realmente el Tsukuyomi infinito, ni de cómo unos simples ojos podían cambiar el mundo. Tampoco Rise y los demás, en realidad. No es difícil de entender. Todos vieron mi clon kakujificado durante la batalla, ¿verdad?
Ese clon tenía solo la mitad de mi poder, y todo proviene de las habilidades almacenadas en estos ojos mutados. Byakuya explicó en términos que pudieran comprender. Lo vi. Amo, el tamaño de su forma Kakuja estaba más allá de todo lo que podría haber imaginado. Dijo Matsumae con asombro. Sí, también vi a Loul tuerto siendo sostenido como una hormiga. Rise sonrió levemente. Aunque ya sabía que Senta Katsuki y el Loul tuerto eran la misma persona, seguía sin sentir ningún afecto por el Loul tuerto después de que el árbol Aogiri hubiera intentado capturarla. Lo que intento decir es que el poder almacenado en estos ojos va mucho más allá de lo que vieron ese día. Byakuya continuó. El llamado Tsukuyomi infinito. Cuando llegue el momento, proyectaré el poder de estos ojos sobre la luna, permitiendo que cada ghoul en el mundo se convierta de nuevo en humano. Sin embargo, mi poder todavía no es suficiente, así que necesitamos tomarlo con calma. En cuanto al clan Oazu, es un asunto menor. Podría aplastarlo en cualquier momento. Solo que aún no es necesario. Byakuya sintió que esta explicación era suficiente. No había revelado la existencia del sistema, mientras le daba a Rise y a los demás una comprensión general de su plan. Ya veo, semejante poder es verdaderamente increíble. A Rise le costaba creerlo. Byakuya había mencionado antes que quería convertir a todos los ghouls de nuevo en humanos, pero ella no había sabido el proceso específico. Nunca imaginó que sería a través de un método tan increíble.